Bueno, vamos a entrar al tema de hoy, es Yahshua la roca. Vamos a introducirnos en este tema para descubrir a través de las escrituras qué es la roca que se menciona en el antiguo pacto y qué tiene que ver o qué relevancia tiene eso con la roca descrita en el nuevo pacto. Así que los quiero invitar a que vamos por algunas escrituras para ir conectando aquellos cabos y llevar a la conclusión de quién es realmente esa roca. Si la roca del antiguo pacto tiene que ver o no con la del nuevo pacto. Y vamos a irlo identificando a través de las escrituras. Vamos a Devarim, Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Dice, Él es la roca. Antes que nada quiero hacer la oración por la Torah, porque vamos a usar la escritura y entonces vamos a hacer esta oración. Dice, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haShamayim veHaaretz, asher kideshanu bemizvotav vesivanu la'asok bedivrei Torah. Baruch atah Yahweh hamelamed Torah le'amo Israel. Beshem gadol Yahshua HaMashiach, toda rabá, amén, amén. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del cielo y de la tierra, que nos has dado tus preceptos y nos ordenaste encargarnos del estudio de la Torah. Bendito eres tú, Yahweh, que le das y le enseñas la Torah a tu pueblo Israel. En el nombre grande y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, amén, amén. Bueno, sí, ahora sí, entremos en tema. Devarim, Deuteronomio capítulo 32, verso 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Elohim es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. En el mismo capítulo 32 de Deuteronomio, vamos al verso 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Elohim que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Ahora, esto que dice aquí Jesurún se refiere a Israel, a las 10 tribus, que engordó. Esto de engordar es un símil. Está comparando esto de grosura, el adquirir peso, el adquirir grasa, es por recibir alimentos. Y muchas veces son alimentos que no hacen bien a nuestro cuerpo y lo que hacen es adquirir masa. Asimismo, el Eterno está comparando en su palabra a Israel, que fue esparcido en las 4 esquinas de la tierra y que está en estos momentos en las naciones. Lo que está haciendo esta comparación de engordar quiere decir que está alimentándose de todo tipo de doctrina, de cultura, de costumbres, de todo aquello que ha recibido de las naciones donde fueron a parar. Y nos hemos olvidado, dice, del Eterno, quien nos creó. Así está pasando, amados. Esta es una profecía para este tiempo, dada en el tiempo de Moshe. Así que esta comparación de Jesurún, de Israel, es para ti y es para mí, de que hemos adquirido todo tipo de alimentación espiritual, ¿sí? Social. Hemos recibido eso y eso nos ha engordado y ha hecho que nosotros perdamos de vista quién fue quien nos creó. Estamos perdiendo de vista cuál es nuestra verdadera identidad. Pero aquí el tema es la roca y menospreció a la roca de su salvación. Tengamos eso en cuenta. O sea, nosotros, como pueblo de Israel, esparcido en las naciones, hemos despreciado a nuestro Creador. Y vamos a ir poco a poco a darnos cuenta por qué razón fue despreciado nuestro Eterno. Vamos al verso 18, donde dice, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Elohim, tu Creador. Verso 30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Yahweh no los hubiera entregado? Aquí se refiere, amados. ¿Cómo podemos nosotros tener la fuerza para vencer, para destruir al enemigo, si el Eterno, si el Creador no está con nosotros? ¿Cómo podríamos hacer si Él no lo entrega en nuestras manos? ¿Cómo podríamos vencer si Él no es el que nos acompaña? Eso es lo que quiere decir aquí. Verso 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Ahora, tú que eres pueblo, estoy hablando a los que son Israel, a los que han entrado a los pactos, a los que ahora han aceptado lo que el Eterno ofrece en su bendita palabra, de venir a Él y obedecer sus mandamientos. Estoy hablando a ti. Este Elohim no es como el de ellos, aunque procuran buscarle, aunque procuran tenerle en sus corazones. Ese Elohim no les ha entregado a sus enemigos, como a nosotros. Ahora sabemos nosotros quiénes somos. Ellos siguen luchando con una doctrina, con una enseñanza que han adquirido, que han recibido por tradición, por costumbre, por familia, por poder. Pero es el Elohim de nosotros, el Elohim de Israel, el único Elohim verdadero, el creador de cielo y tierra, el que era, el que es y el que ha de venir, el que da el poder para vencer. Y ese Elohim es el que el Eterno quiere que tú conozcas. Vamos a Deuteronomio entonces. Concluimos con esto que Él es la verdad. En el verso 4 decíamos que Elohim de verdad. Él es la roca, Elohim de verdad. ¿Quién dijo
en la palabra que era la verdad. Vamos a Juan capítulo 14, verso 6. Juan capítulo 14, verso 6. Dice, vamos a leerlo desde el verso 5. Le dijo Tomás, Adón, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yahshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una de las características de Yahshua es que Él es la verdad. Aquí comenzamos a ver una aclaración o una pista de lo que realmente nos está diciendo el Antiguo Pacto. Él es Elohim de verdad. Y Yahshua dice, yo soy la verdad. Ahora, esa roca es perfecta. Sus caminos son perfectos. Sabemos que Yahshua vivió de una manera perfecta, sin cometer pecado. Vamos relacionando todo esto, amados. Elohim es un Elohim de verdad. No hay iniquidad en él. No se halló iniquidad en él. Él es justo y recto. Se está hablando del Elohim del Antiguo Pacto. Estoy tratando de hablar a todos aquellos que apenas están comenzando en raíces hebreas o que están aún en el cristianismo, que están aún en otro tipo de denominaciones, para que entiendan la relación que hay entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Deuteronomio 32:15, ya lo leímos, dice, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste y te cubriste de grasa. Amados, hemos sido engordados con otro tipo de alimento, un alimento que es superficial, un alimento que no es completo. Es como cuando alimentas a un animalito en tu casa. Si le das cualquier cosa, sobras, no se va a alimentar y no va a tener las defensas para luchar contra todo tipo de infección, de virus. Así mismo pasa en nuestra vida. Nos estamos alimentando. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué te estás alimentando en el mundo? O en la congregación, en la asamblea a la que perteneces. ¿Te están dando un alimento a medias o te están dando un alimento completo? Como debe ser. Como quiere el Eterno que lo recibas. El Deuteronomio 32:18. Volvemos y dice, de la roca que te creó te olvidaste. ¿Cuántos nos habíamos olvidado de ese Elohim? ¿Cuántos creíamos tener un Elohim o creíamos creer en un Elohim que era el Salvador de nuestras vidas, pero que no conocíamos realmente su plan desde el principio? ¿Cuáles eran sus promesas? ¿Qué es lo que Él quiere hacer con su pueblo? ¿Y a cuál pueblo es al que Él se refiere? Desde el principio, de la Tanaj, de la Biblia, hasta el final, en Apocalipsis. Deuteronomio 32:30. Si su roca no les hubiera vendido y Yahweh no les hubiera entregado, ¿cómo podemos vencer, amados? ¿Cómo puedes tú vencer cuando no tienes al Elohim, el Elohim de Israel, al poderoso, y no guardas sus promesas y no entiendes quién eres tú en Él? Vamos entonces a Deuteronomio 32, 36 y 37. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. ¿Dónde están sus dioses? Esos dioses ahora, muchos están en idolatría. Y esos dioses son solamente de yeso, de madera, de cristal, que no oyen, que no ven, que no se mueven. Y pregunta al Eterno, ¿dónde están esos dioses ahora? ¿Quién los puede salvar? Esa roca con R pequeña en que confían ustedes, ¿dónde están? Ahora, Yahweh juzgará a su pueblo. En el Brit Hadashah, que esto quiere decir nuevo pacto, vamos al Brit Hadashah en 1 Corintios 10:4, amados amigos, hermanos. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Aquí, ¿quién está escribiendo en Corintios? Está aquí escribiendo Shaul, Pablo. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Mashiach. Ahorita nos va quedando un poco más claro de quién realmente es la roca. ¿A qué roca se refiere Shaul? Pues ustedes pueden ver que él hace referencia a, en el 10:4, con la referencia, nos manda a Éxodo 17:6 y a Números 20:11. Números 20:11. Entonces alzó Moshe su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Amados, miren, aquí le sucede un milagro. El pueblo pedía agua y Moshe golpea la roca, y de esta roca salen aguas. Recordamos que esas aguas, manantiales de vida, manantiales puros, nuestro Adón Yahshua Mashiach, en aquella fiesta, se pronuncia en el último día de la fiesta y dice, en Juan, vamos a Juan capítulo 7, verso 37 y 38. Juan capítulo 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Podemos ver, hermanos, disculpen,
Amigo, tú que escuchas, te pido en esta hora que el Eterno abra tus oídos espirituales, que pueda quitar el velo de tus ojos y pueda relacionar todas estas escrituras. Son maravillosas. Esa roca en el antiguo pacto que Moshe golpea con la vara para que salga agua es un milagro. Y esa roca fue la que Shaul dijo en 1 Corintios 10:4, que de allí bebieron, el pueblo bebió de allí. Ahora esa roca se ha manifestado 2000 años atrás y dijo: vengan a mí, todos los que tengan sed, los que estén cansados y trabajados. Si ustedes creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién es la roca? Ahora podemos observar más claramente que esa roca es el mismo Yahshua HaMashiach. Seguimos, amados. Esto está maravillosamente bueno. Vamos a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 del Brit Hadashah, en el nuevo pacto. Hebreos 4:15. Ahora dice 4:15. Porque no tenemos... Bueno, aquí no me conecta con esta Cohen justo. Porque no tenemos un sumo Cohen que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hablábamos que Elohim, en Deuteronomio capítulo 32, verso 4, dice que Elohim es justo y recto. Aquí nos hace una referencia en Hebreos de que el Mashiach, el Cohen, el sumo Cohen, es justo. ¿Sí? Porque no tenemos un sumo Cohen que no pueda compadecerse, es compasivo, es justo en nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, justo y recto. Eso es lo que quería mostrar con este verso, de que nuestro Cohen, nuestro sumo Cohen, Yahshua HaMashiach ahora, pleita por nosotros, pleita por ti y por mí. Vamos a Éxodo 17:6. Éxodo Shemot 17:6. Dice: he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moshe lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. La peña, de esa peña salió agua. Ahora nuestro Mashiach dice: vengan a mí, crean en mí, y de su interior saldrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu que habían de recibir aquellos que creyeran en él y le obedecieran. Maravilloso, ¿no es verdad? Es maravilloso. Ahora, ¿cuántos en el mundo están metidos en otro tipo de enseñanza, doctrina, congregación, religión? ¿Cuántos en otras naciones han perdido la visión de quién son? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta desviación en el mundo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha perdido? Yahshua dice que él vino a reparar lo que se había perdido, venía a restaurar lo que se había perdido. Así que esa identidad que nosotros teníamos vino a ser reparada por el Eterno y lo está haciendo. Entonces todos aquellos que están en las naciones están ahora puesta su mirada en otro Dios, en otro asunto, pero han perdido la visión de quién es realmente el Creador, de quién es su Rey, de quién es su Elohim. Eso es lo que quiere decir, que desecharon, menospreciaron a la roca de salvación. Y vamos a ver qué referencia nos lleva a quién es esa roca de salvación. Vamos a Isaías 53. Isaías 53, todos conocemos este capítulo que nos habla sobre el sufrimiento de Mashiach. 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Exactamente lo que dice Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 15. En la parte B dice: y menospreció la roca de su salvación. Amados, esto no es nuevo. Esto viene desde los comienzos del ser humano, rechazando, despreciando las riquezas de su bondad, de su gracia, de su amor, de la libertad que nos ofrece. El ser humano se ha ido en contra del Eterno, siempre. Lo vemos aquí, lo vemos en Isaías profetizando para ese tiempo y profetizando para el tiempo a la venida del Mashiach, que sería rechazado. Pero preguntémonos ahora, ¿cuántos no rechazan al Mashiach ahora? Inclusive todos aquellos que dicen tener al Mashiach, haberlo recibido en su corazón y haberlo hecho su Salvador, pero no teniendo en cuenta que Él dice Señor y Salvador, y el Señor es el amo, es el dueño de nuestras vidas. Ya no somos dueños de nuestras propias vidas. ¿Cuántos están rechazando eso que ofrece el Eterno? Esa vida eterna, esa libertad, esa salvación. Dice aquí en el Antiguo Pacto, dice que rechazaron, Israel rechazó
a la roca de su salvación. Isaías nos dice que él fue menospreciado y que menospreciado y no lo estimamos. Pero gloria al Eterno, que tú ahora has recibido este mensaje. Ahora tú has entrado, has dado ese paso de fe y has entrado y has querido obedecer y te has sometido y has dejado todo aquello que no dejaba crecer tu fe, aquello que ocultaba, aquello que se oponía a que realmente tú hicieras la voluntad del Eterno. Porque muchos dicen allá afuera que están haciendo la voluntad del Eterno. Pero vamos a ver más adelante si realmente la están haciendo o no la están haciendo. Isaías 28, 16 nos dice, vamos un poquito más atrás, Isaías 28, 16, dice, por tanto Yahweh, el Adón, dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. O sea, no será desestabilizado, no tambaleará ni a derecha ni a izquierda. Todo aquel que recibe este fundamento es esa piedra, es esa roca, es una profecía mesiánica. Vamos a ir confirmando poco a poco, vamos a ir dándole forma a la estructura del cuerpo de Mashiach, de la voluntad del Eterno, del propósito que tiene para tu vida. Salmo 118, 21, 22. Dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación, por Yeshua. ¿Sí? La palabra salvación en hebreo es Yeshua. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto es una profecía mesiánica. El rey David expresando a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, lo que el Eterno inspiraba en su vida, en su corazón, para expresar profecías acerca del Mashiach. Ahora dice, esa piedra que desecharon los edificadores, palabras del mismo Yahshua cuando tuvo que confrontar a los líderes religiosos, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, que lo perseguían, que escuchaban su doctrina y que lo ponían a prueba cada vez. Ahí estaba, diciéndoles él, vamos a verlo más adelante. La parábola de las dos casas también es muy conocida. La parábola de las dos casas. ¿Recuerdan cuando alguien construye su casa sobre la roca? Nuevamente, ¿quién es esa roca? Se hace un fundamento. Y aunque vengan vientos, aunque vengan maremotos, terremotos, esa casa no será conmovida porque está sobre la roca. ¿Y a quién se refería esa roca sobre la cual estaba puesta esa casa? Vamos entonces, esa piedra que se echaron los edificadores, Mateo 7, vamos a Mateo 7, 21, 29. Ahí se cuenta la historia. Mateo 7. Mateo 7. Dice, del 24, vamos a ir del 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué Yahshua hace esta comparación? ¿Por qué cuenta esta parábola? Porque él está diciendo, si ustedes construyen sobre mí, si ustedes construyen su vida, si ustedes se apoyan en mí, si ustedes creen en mí, no van a ser conmovidos. Hay promesas que él da. Todo el que viene a mí no lo desecho. Nadie me las arrebatará de mi mano. Dice, esas ovejas, si ustedes vienen a mí, esas ovejas no me las arrebatarán. Y está sucediendo. Y lo estamos viendo con nuestros propios ojos en este tiempo del fin. El Eterno está haciendo sonar un silbido, un shofar. Y tú donde estés, donde has estado, hay experiencias, hay ¿cómo se dice? Gente que está contando sus propios testimonios de cómo salió, a pesar de llevar tantos años en una congregación, de llevar tantos años rechazando al Eterno, viviendo bajo una doctrina, un sistema doctrinal, un sistema religioso. Y cuando el Eterno hace sonar ese sonido shofar, cuando te inquieta, ya sea con el Shabbat, ya sea con la fiesta, ya sea con volver a la comida que Él nos permite comer. Eso no te lo quita nadie. Ahí es donde se confirman esas promesas. Dice, todo aquel que viene a mí, nadie me lo arrebatará. No lo desecho. Pero ese llamado es espiritual. Y cuando ese llamado sucede, y ha sucedido en nuestras vidas, eso no lo quita nadie. Esto no es aquí por obligación. Esto no es aquí por seguir una religión más. Esto es algo realmente espiritual, es algo poderoso, es algo sobrenatural. Vamos entonces, aquí dice, si tú fundamentas tu vida sobre la roca, no serás conmovido. La piedra de salvación. Ya lo vimos en Deuteronomio. Todo está conectado, amados. Podemos ver ahora que todo lo que está en el antiguo pacto está conectado, proyectado a la venida del Mashiach. Eran profecías mesiánicas, porque él vino y dijo, yo he venido a cumplir todo lo que está escrito de mí en las escrituras. Todos los profetas, los discípulos, ellos hablaron
Si nosotros vamos y leemos la palabra, nos damos cuenta que todas las escrituras, cuando hacen referencia, Pedro, Shaul y los demás, Santiago, todos hacen referencia a los salmos, a la Torá y a los profetas. O sea, no hay nada desligado. Todo tenía que cumplirse y todo estaba basado en la palabra del Eterno. Vamos entonces a conocer palabras del mismo Yahshua HaMashiach después de la resurrección, que se le aparece a los discípulos en el camino de Maús. Después de eso, se presenta a sus discípulos, buscando Lucas 24, 44, amados. Yahshua se aparece a sus discípulos. Les dice en el verso 44, les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moshe, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. El mismo Yahshua está confirmando que todo lo que se habló de él en el antiguo pacto, en los salmos, en la Torá, en los profetas, tenía que cumplirse en él. No sacó un nuevo evangelio, no se inventó una nueva ruta, todo estaba basado en la palabra del Eterno. Eso le está diciendo. Asimismo nosotros debemos entender de que toda la escritura es inspirada por Elohim y toda está basada y conectada con el antiguo pacto. Es uno solo, no son dos, no es una parte y otra parte, porque esa palabra, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, fue inventada por Marción del Ponto, un hereje que fue rechazado, inclusive por la misma religión de Roma, lo rechazó porque ofrecía dinero para él implantar su propia religión, desechando la deidad del Mashiach, sacando todo aquello que tenía que ver con judío, todo aquello de las fiestas, todo aquello que la Torá decía, lo rechazó. De allí nace la palabra antiguo, porque para él el Dios del antiguo pacto era un Dios malvado, castigador, humillante. Pero el Dios que vino con Yahshua, ahí ya separa él, hay otro Dios que viene a enseñar el amor, la paciencia, que transforma. Toda esa mentalidad fue creciendo y fue inclusive impulsada por él, y adeptos a él por mucho tiempo siguieron con esa doctrina, y eso infestó a los creyentes, desechando la Torá, desechando la obediencia al Eterno, sacando todo aquello de la cultura hebrea, inclusive el idioma, y ahora tenemos esa lucha. En estos tiempos tenemos esa lucha y vemos la lucha que tienen muchos, o teníamos nosotros, cuando escuchamos los nombres en hebreo. Y nos contraponemos y decimos que no, es que ahorita hablamos español o inglés y Elohim entiende cualquier idioma, ya no tenemos que hablar hebreo, no tenemos que rebuscarnos a estar diciendo esta palabra en hebreo. Hay un rechazo, pero todo eso viene desde siglos, desde el comienzo, 18 siglos implantados, no es fácil, pero por eso te digo, el Eterno es el que hace el milagro, el Ruach HaKodesh es el que llama a la persona. Eso no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. El conocimiento de esto solamente viene por inspiración, por revelación, y no por una obligación o una imposición. Por eso a veces luchamos con personas, cuando llegamos a esto queremos compartirlo y buscamos la manera en nuestras propias fuerzas de hacer llegar ese mensaje, y nos decepcionamos al final. Y resulta que muchas veces esas personas que de pronto estimábamos, queríamos, ahorita ya no quieren saber nada, o ya no tenemos una relación con las personas, se perdió esa relación por la misma insistencia de parte nuestra. Pero el Eterno nos va formando y nos va enseñando de qué manera podemos llevar la palabra, estas buenas nuevas. Nos va dando sabiduría, va formando nuestro carácter, va afirmando nuestra identidad, y de esa manera podemos llevar ese mensaje. Vamos a Mateo 21, 33 al 42, amados amigos. Mateo 21, 33 al 42. Aquí habla sobre los malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, al cual plantó una viña. La cercó vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos la misma manera. Como en el transcurso de toda la historia bíblica, Elohim mandando a sus profetas, fueron rechazados, fueron apedreados, fueron asesinados, fueron encarcelados, fueron vituperados. Entonces, finalmente, les envió a su hijo, diciendo, tendrá respeto por mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña. Mire qué comparación el Eterno Yahshua está haciendo aquí. Él está diciendo eso de sí mismo. Le está mostrando esta parábola, pero le está diciendo esto es lo que están haciendo ustedes, esto es lo que ustedes han hecho con todos los profetas que se le han enviado. Y ahora que yo he venido,
están haciendo eso conmigo. Por eso muchas veces él les dijo, ¿por qué me queréis matar? ¿Por qué me queréis matar? Y ellos decían, ¿quién te quiere matar? Él sabía lo que iban a hacer con él, pero en sus corazones sabían que ellos querían deshacerse a toda costa de él, porque estaba interrumpiendo sus planes malvados. Ahora, dice, tendrán respeto por mi hijo. Entonces, le echaron fuera y le mataron. Recordemos que Yahshua, y en la Torá se habla de que iba a ser sacrificado fuera, tenía que ser fuera del campamento. Eso hicieron con él. Él fue sacrificado en el monte, fuera de la ciudad. Exactamente, profetizándole lo que harían con él. Cuando venga, pues, dice el Adón, eso es en su venida, el Adón de la viña, el dueño, ¿qué hará con aquellos labradores? Ellos respondieron, ¿no? Como que no supieran. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Que le paguen el fruto a su tiempo. Yahshua les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon? Los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí les está diciendo, este soy yo, y yo creo que ahí ardían sus corazones, y allí se enfurecían y se ponían rojos, porque ellos sabían que les estaba hablando de él. El Adón ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Elohim será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere, oído, al que cayere, voy a explicar varias cosas aquí, al que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Oyendo estas palabras, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ahora, no nos quedemos solamente allí, de que solamente era para aquellos fariseos, saduceos y todos los que lo hostigaban a él, haciéndole preguntas, tratando de hacerle caer. Pongamos esa enseñanza a nuestras vidas, a este tiempo actual. Pero antes de eso, quiero explicarles esto. Cuando venga el Adón de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Ahora, él dice, esta piedra que desecharon, aquí está citando nuevamente a la profecía, esta piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Nuevamente, vemos la enseñanza sobre el que edifica sobre la roca, sobre el fundamento. Ahora él viene y dice, esa piedra soy yo, ese fundamento soy yo, que han desechado. Miren, nuevamente la palabra desecharon. Lo vemos en el Deuteronomio, el pueblo desechó la roca de su salvación. Ahora dice, esa piedra la desecharon. Nuevamente, viene y lleva el mensaje. Y a ellos, a sus hijos, les está ministrando y ellos están rechazando esa piedra. Ahora, póngale cuidado. ¿Qué está pasando ahora en estos tiempos cuando llevamos este mensaje? Estamos llevando este mensaje también a muchos pastores que llevan muchos años, que son doctorados, que son ministros, ¿sí? Y que tienen mucho conocimiento de la palabra. Podemos comparar a estos maestros de la actualidad con aquellos maestros de la antigüedad. Y ya se les está diciendo, muchos de ellos están viniendo, pero muchos están resistiendo, inclusive se están levantando como barrera para que ese mensaje no vaya a esas ovejas que están asumando ahí en su cobertura, a esas ovejas que ha puesto el Eterno para que ministren. No les están dando el alimento, los están engordando a base de basura, de comida chatarra, de una doctrina, de una enseñanza a medias. Pero son más culpables cuando se les lleva el mensaje y quieren cerrar sus oídos. Como decía Yahshua Mashiach, ustedes, maestros de la ley, no dejan entrar a aquellos que quieren entrar. No entran ni dejan entrar. Eso está pasando ahora. Él dice, este mensaje es para todos aquellos que pueden estar escuchando, que puedan ver este video. Si tú escuchas este mensaje, pide al Eterno humildad, pide al Eterno que quite ese velo, pide al Eterno que ponga un corazón de carne, un corazón que capte, que reciba el mensaje con humildad, un corazón abierto, una mente dispuesta a aprender, para que esto que el Eterno está diciendo no vaya a suceder en nuestras vidas, no te vaya a suceder a ti como ministro, como líder. Porque mira lo que dice más adelante, el que cayera sobre esta piedra será quebrantado. ¿Qué quiere decir esto? Todo los que venimos al Mashiach, vamos a ser quebrantados, nos vamos a confrontar de quiénes somos, de qué hemos sido, de qué hemos estado rechazando por siglos de la humanidad, pero en nuestra propia vida, en el tiempo actual, cuando venimos a Él somos quebrantados. Y eso es lo que Él quiere hacer en nuestra vida, que reconozcamos la necesidad de un Salvador, de la necesidad de un cambio. Entonces, esta es la opción. La primera opción es, tú vienes y eres quebrantado, recibes al Eterno, cambias, obedeces, ¿sí? Te sometes a Él, pero Él dice, sobre quien cayera esta roca, o sea, Yahshua Mashiach, si cae sobre ti, la desmenuzará, quedará pulverizada, quedará destruida, desaparecerá, no existirá más. Entonces debemos cuidarnos de que esta roca, Yahshua, no caiga sobre nosotros. Es tiempo de gracia, es el tiempo de regresar a las raíces hebreas, es el tiempo de regresar a la obediencia, a ministrar lo que Él quiere, que nosotros alimentemos a nuestro pueblo. Dice otro, en Mateo también habla sobre el buen siervo que alimentaba a su pueblo.
Eso es lo que Él no quiere, que tú recibas el mensaje de Él, su palabra, y ministres a aquellos que están recibiendo de ti ese mensaje. Pero Él quiere un mensaje completo, no un mensaje a medias, un alimento que fortalezca al pueblo, a su pueblo, a ese remanente que Él quiere zarandear de todas las naciones, de las congregaciones, ya sea bautista, ya sea metodista, ya sea testigos de Jehová, mormones, pentecostales, todo tipo de denominaciones. Hay más de 40,000 en todo el mundo, más de 40,000. Cada una tiene diciendo que tiene la verdad, cada una tiene su manera, su dogma. Está ministrando eso, pero no está ministrando la Torah. Este es el momento para que no te choques con esa roca, para que no seas aplastado por la roca. Te puedes chocar con ella y venir y arrepentirte y caer de rodillas. Y eso es lo que realmente el Eterno quiere, que nos sometamos a Él. Amén. Seguimos, bendito sea el abacados. Este tema está maravillosamente poderoso. Yahshua les da a entender. Yahweh separa un pueblo y les da la Torah, ¿sí? Un cerco de protección. Envía profetas y los mataron, los destruyeron, los mensajeros. Son rechazados. Vemos la enseñanza de Shaul, el apóstol Shaul, cuando iba a ministrar los viajes, eran rechazados, tuvieron que sacudirse el polvo, eran apedreados. Está sucediendo. Ahora de pronto esas cosas no suceden, pero te rechazan, ya te dejan de hablar, ya te hacen mofa, ya se burlan, ya te insultan. Eso es lo mismo. No estamos recibiendo piedra, ni palos, ni azotes, como Shaul. Y aún así podemos ver el ejemplo de él, de que perseveró, porque creyó en la roca de salvación, no la desechó. Asimismo, quiere que él, que en estos momentos, en estos tiempos, no desechemos esa roca de salvación. Ahora, Shaul él mismo conecta a los profetas, conecta el antiguo pacto. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 19. Dice, así que ya no sois extranjeros. Está hablando a todos aquellos que vienen al conocimiento del Mashiach y son injertados al pueblo. Tal vez tú estás allí en la religión, en algún tipo de doctrina, alguna congregación cristiana, y esto de pronto no lo entiendes. Cuando Pablo está hablando aquí, está hablando a aquellos que han entrado, que han recibido al Mashiach y han comenzado a obedecer sus mandamientos, que han entendido que la Torah es para hoy, que la Torah no ha pasado, que la Torah no fue abolida, porque en el verso 11 dice, porque acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, ya no somos gentiles, ya somos parte del pueblo de Israel. Y eso lo puedes ver en el tema pasado sobre si eres gentil o eres israelita. Lo puedes ver en mi canal. Entonces, en el verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados, verso 20, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Mire, no hay otra cosa, no hay una nueva doctrina, no hay un nuevo evangelio. Es edificado sobre los profetas y los apóstoles, lo que está enseñando los discípulos, enseñaban lo que aprendieron del Mashiach y la Torah. Recordemos en Lucas 24:44, cuando él les dice, todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, tenía que ocurrirme a mí. Y Yahshua caminó en la Torah. Entonces, bendito sea el abacados. La piedra es Yahshua, somos conciudadanos, ¿sí? Ya no somos extranjeros. Y ahorita estamos edificados sobre el fundamento. El fundamento es Yahshua Mashiach. Y Yahshua Mashiach es la palabra. Recuerden Juan capítulo 1, verso 1 al 5, donde dice que en el principio era la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Ese es el fundamento. Y los apóstoles hablaron de ese fundamento y los profetas también atestiguaron y profetizaron acerca de ese fundamento, que es la roca. Este es el problema del cristianismo. Y no estoy tratando de ofender ni tratando de controversiar. Yo fui también cristiano y sé por qué les hablo. Y sé del punto de vista del cristianismo. Que no conectáis los cabos. No conectan esto, sino que nos enseñaron. Así aprendimos. Les enseñaron que había una hoja que dividía la Biblia. Decía Nuevo Testamento y otro Viejo Testamento. Entonces, tampoco podemos decir que tenemos la culpa de eso. Pero ahora, sabiendo, oyendo el mensaje, si el Eterno ha decidido llamarte a través de este mensaje o de cualquier otro mensaje, cualquier otro canal de Raíces Hebreas, y está llamando y tú te resistes, tienes que poner cuidado. Porque como le dijeron los fariseos en el Sanedrín, o el mismo Gamaliel, les dice, si esta doctrina, si este mensaje es de Elohim, si no es de Elohim, terminará como cualquier otra doctrina que han pasado. Pero si es de Elohim, nos hallaríamos peleando o dando coces contra el aguijón, como le dijo el mismo Mashiach a Shaul. Si rechazamos este mensaje, estamos dándole coces. Y usted sabe cuán doloroso es dar coces contra un aguijón, o darle patadas a un clavo. Eso es lo que se refiere al Eterno. Ese tipo de dolor, al que compara, al que eleva al Eterno. O sea, así, no rechacemos este mensaje. Seamos humildes, preparemos nuestro corazón, seamos abiertos y vamos a las Escrituras. Porque no debes creerme nada de lo que yo digo si no estás en las Escrituras. Debes darle la interpretación desde el punto de vista hebreo. Entonces, este es el problema, ¿no?
que rechazamos la Torá cuando estamos ahí. Nos enseñaron que la Torá ya había sido abolida, que ya no es para nosotros, que ahorita solamente son 2 mandamientos, el amor, la gracia y el aceptar a Cristo en tu corazón. Eso es lo que nos enseñan, rechazando el fundamento mismo, que es la Torá y que es Yahshua Mashiach. Aunque decimos recibir a Cristo y si rechazamos la Torá, estamos rechazando lo mismo, porque aprendemos que él mismo es la Torá viviente, es la Torá ambulante, la que anda, la que caminó por esta tierra, la que llevó él mismo en su propia carne, en su propia vida, fue la Torá viviente. Pero si rechazamos la Torá, estamos rechazándolo a él mismo. Y más adelante vamos a ver lo que él va a decir de todos aquellos que rechazaron su Torá. Vamos a Mateo 7:24. Mateo, ya lo vimos, Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, Shema, 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 la palabra Shema es oír, oír, y en hebreo incluye no solamente oír, sino obedecer y hacer. Shema. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amado amigo, hermano, hermana, edifica sobre la roca que es Yahshua HaMashiach. Esa misma roca de la cual bebieron nuestros ancestros en el monte de Oreb. Esa misma roca te habla hoy. Pero esa roca quiere que aceptes, que recibas el fundamento, que es la Torá, y que es el mismo. Ahora, vamos a Lucas 6:47. Los 2 cimientos, ya lo vimos, 6, desde la perspectiva de Lucas 6:47 al 49. Todo aquel que oye mis palabras y las hace, ¿sí? Shema, Shema, oír y hacer, Shema. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Oye, y ahí vienen una serie de bendiciones y de mandamientos. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Nuevamente, llega al fondo donde encuentra algo firme. Esa firmeza la encuentra en la roca. Asimismo nosotros escudriñemos la palabra, profundicemos en el conocimiento de la palabra, démonos cuenta qué es lo que el Eterno quiere hacer con nuestras vidas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, no solamente el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto como nos lo enseñaron, porque nos entregaron un libro que decía el Nuevo Testamento o decía el libro de Juan o el Evangelio de Juan, comienza aquí, que es el apóstol del amor, y claro, así quedamos. Empezamos la novela desde el capítulo 13 o a la mitad del libro, y no es así. Debes pensar, debemos razonar de que así no son las cosas. Cuando leemos un libro empezamos desde el principio. Ahora, los 2 cimientos. Ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Fundada. Pon tus bases en la roca, en el fundamento. Recuerda, los profetas, la Torá y los salmos. Si el mismo Mashiach lo dijo, y el mismo Mashiach se sujetó a la Torá y basó su vida de acuerdo a los mandamientos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para resistirnos? ¿O quién es un pastor, o un ministro, o un apóstol, o un evangelista para decirnos a nosotros que eso ya no, cuando aquí lo estamos viendo, que el fundamento es la Torá? Entonces, yo pido al Eterno que nos despierte espiritualmente, que abra nuestros ojos, que podamos ver las maravillas que tiene su Torá, y en este mensaje que es radical para todo aquel y para estos últimos tiempos. Seguimos, amados. Juan capítulo 14, verso 5, 21 y 23. No sin antes mirar el verso que acabamos de leer en Lucas capítulo 6, verso 46. Antes del 47 que leíamos sobre el que edifica sobre la roca. Ahora dice el Eterno, ¿por qué me llamáis Adón, Adón, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Adón, Adón, y no hacéis lo que yo digo? Preguntarás, pero estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué el Eterno hace este énfasis? Ustedes están escuchando, pero no ponen en práctica. ¿Por qué no hacen lo que yo digo? Vamos a Juan capítulo 14, verso 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Decimos amar al Eterno, pero nos enseñaron que los mandamientos ya no son los de la ley de Moisés. Es una doctrina a medias, es una doctrina tergiversada. Es una doctrina que se llama la doctrina de reemplazo, en la cual todo lo judío, Israel quedó aparte. Ahora hay un nuevo plan con una iglesia
con una congregación, con un pueblo que el Eterno le plació escoger de entre las naciones para que ahora llevara la obra que él le había encargado a Israel. Pero todo esto es una falacia, todo esto es algo que por siglos ha venido funcionando a través de ministros, de congregaciones, de todo tipo de creencias dentro del catolicismo y todas sus hijas, porque aún comparten cosas del catolicismo. Y es necesario decirlo, amado, es necesario, puede doler, puede sonar ofensivo, pero es mejor que nos digan la verdad en la cara, a seguir, como en mi caso, seguir en hipocresía, si no les digo estas cosas. Es preferible decir la verdad, a seguirla ocultando, pues nos haríamos cómplices de la mentira y del engaño. Por eso, si tú te sientes, tú te ves confrontado con estas cosas, no te enojes conmigo, vea la palabra y date cuenta que el mismo Eterno quiere que tú hagas esas cosas, que le ames de verdad, que cumpla sus mandamientos. Verso 21, el que tiene mis mandamientos, ¿cuáles mandamientos? Ya vimos que todo el fundamento es la Torah. Esos mandamientos, si tú los tienes y los guardas, mire, esas dos cosas, si tú tienes mis mandamientos y los guardas, y esto lo vemos en el Antiguo Pacto, siempre diciendo, guarda mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Si escuchas y obedeces y guardas, ese es el que me ama. Verso 23, respondió Yahshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si tú amas a ese Dios, a ese Elohim, a ese Jesús que tú dices amar, debes entender que Él te está diciendo, si tú realmente me amas, debes guardar mis mandamientos. Y ahorita tienes que entender y has entendido que los mandamientos no solamente son dos. Y como se malinterpreta a Shaul diciendo que el amor es completar la Torah. O sea, que en el amor, si tú amas, ya no necesitas guardar mandamientos. El amor es el cumplimiento de la Torah, dice. Entonces, con eso se nos ha bloqueado de querer obedecer los mandamientos. Cuando el resultado de amar al Eterno es cumplir sus mandamientos, y eso es amor. Eso es amor. Porque si Él mismo lo dijo, Él mismo dice más adelante en capítulo 15, verso 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahora es una relación más cercana. Si tú guardas mis mandamientos, entonces permaneces en mi amor. Así como yo, y aquí está la clave, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15:10. Los he guardado. ¿Qué mandamientos está hablando Yahshua Mashiach? Si vamos al Antiguo Pacto, si leemos la Torah de Moshe, nos estamos dando cuenta que Él está dando mandamientos a través de la Torah, a través de Moshe, está diciendo al pueblo, si obedeces, haz esto y vivirás, cumple con esto. Esos son los mandamientos, esos son las instrucciones. Instrucciones, Torah significa instrucción. Entonces, si Él se sometió al Padre, si Él obedeció los mandamientos, ahora, ¿por qué nos han enseñado a nosotros que no debemos guardar sus mandamientos? Seguimos entonces con Juan capítulo 10, verso, ahí atrásito, Juan 10, 27. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, mis ovejas. Todo aquel que escucha esa voz, ese llamado, y comienza a seguir y a obedecer, ese es el que le ama. Ese es el que conoce al Eterno y será conocido por Él. Entonces, sé una oveja de su redil. Aparta tu oído para escuchar su palabra. Mateo 7, 22, 23. Volvemos a reiterar estos versículos. Mateo 7, 22, 23. Porque aquí hay algo que quiero manifestarte a ti, si eres ministro, si eres pastor, si eres encargado de obra y estás en el cristianismo y tú has enseñado de que la Torah, o sea, has recibido eso por siglos, se ha recibido esa doctrina y se sigue enseñando que la Torah ya no está actual, ya no es para esta época, ya la iglesia no tiene que cumplir mandamientos. Este mensaje va para ti, porque el Eterno va a juzgar a todos y un día tenemos que comparecer delante de su trono y vamos a tener que presentar nuestras obras. Y esas obras son las de la Torah. Si leemos en Efesios, Shaul dice que no es por obras, para que nadie se jacte. Pero tenemos que entender a Shaul que él se refiere a ese tipo de obras que se alcanzan a través de nuestro esfuerzo, de nuestra manera de manipular las cosas, de manejar las cosas, sin tener en cuenta a Elohim, o haciendo caso a mandamientos de hombres. A eso se refería él, no a las obras de la Torah, porque más adelante, en el siguiente verso, él dice que somos creados para buenas obras, las cuales él creó desde el principio. ¿Y qué creó él desde el principio? La Torah es eterna, sus instrucciones son eternas. Eso fue lo que él preparó para nosotros, para que fuéramos esos hijos que llevaran esas buenas obras. Entonces, no es que Pablo se esté contradiciendo, sino que él está haciendo mucho énfasis a aquellos que quieren jactarse o quieren ganarse la salvación a través de obras humanas, de esfuerzos humanos. Podemos ver muchos ejemplos de aquellos que hacen buenas obras, construyen hospitales, escuelas, donan dinero aquí y allá, pero no quieren saber nada de Dios.
dicen no necesitamos de Dios, lo rechazan. Entonces, ese tipo de obras al Eterno, dice, esos son como trapos de inmundicia. Las obras, sin darle gloria al Eterno, dice, son trapos de inmundicia para mí. Aunque ayuda a mucha gente, pero al final tenemos que dar cuenta de las obras que Él nos encargó que hiciéramos a través de su palabra, de su bendita Torah, que es eterna. Vamos a leer entonces los dos versos y quiero que tú lo tomes muy en cuenta, porque tú estás ministrando en una congregación, tú estás ministrando un pueblo. Puede ser pequeño, puede ser grande. ¿Qué será de aquellos ministros? Pastores de mega iglesias, que hacen campañas de sanidades, donde se habla de conversiones de miles y miles en África, llevando el mensaje para que todas estas personas reciban ese mensaje y al final nos damos cuenta que es incompleto. Tú que estás enseñando eso, tú que te estás poniendo en la puerta para que no entre ese pueblo, para que no se filtre ninguno al conocimiento de la verdad. Tú que te estás interponiendo y sabes la verdad, solamente porque quieres cuidar todo aquello que en tus propias fuerzas has levantado, o diciendo que el Señor te dio y que esta verdad ha venido a tu corazón o ha venido a tu vida y tú la rechazas por temor a perder tu iglesia, tu salario, tal vez tu buena casa, tu prestigio, por el temor a perder la congregación y quedarte solo, como ha pasado con muchos pastores que han decidido seguir el camino, han estimado todo como basura para ganar a Mashiach, porque han entendido, porque se le ha revelado, porque han sido humildes y han aceptado este mensaje. Mira, todos tenemos que dar respuesta al Eterno. Y dice, Mateo 7, 22, 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo quiero que pienses tú, ¿cuántos evangelistas, grandes evangelistas, Billy Graham, Benny Hinn, Maurice Cerulo, Creflo Dollar, ¿quién más? Estos de grandes iglesias, John Hagee, Kenneth Copeland, esta pastora, Joyce Meyer, pastores en Latinoamérica, Claudio Freiso, Carlos Anacondia, llenaban estadios, llenaban locales inmensos, parques para predicar la palabra, hacer milagros, hazañas, orar por enfermos, por inválidos, cáncer, todo tipo de enfermedades, campañas evangelistas de sanidad, Ana Méndez, profetas, evangelistas. Piensa solamente en estos nombres, estos grandes nombres que se han destacado en estas últimas décadas, y ahora tener que ser confrontados con lo que el Eterno nos dice. También lo hablamos para nosotros, porque vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho en nuestro cuerpo. Dice, muchos me dirán aquel día, Adón, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, ¿qué ha pasado? Y entonces les declararé, dice el Eterno, Yahshua Mashiach, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Dónde quedó todo ese esfuerzo? ¿Dónde quedaron esas campañas, esos años de grandes campañas, de grandes conversiones? ¿Dónde quedó? Para que en este momento vengamos con todo eso y digamos, soy salvo porque esto es lo que le va a decir al Eterno. Hicimos esto, hicimos lo otro, usamos tu nombre, vimos los milagros. Y ahorita tú nos dices, apártense de mí, somos desechados. ¿Por qué razón? Y la respuesta la da Yahshua Mashiach, hacedores de maldad. Esta palabra, traducida en el original, es transgresores de la Torah. Transgresores de la Torah. ¿Sí? Transgresores de la Torah. Hacedores de maldad. Sabemos que la maldad es pecado. Y vamos a ver la definición de qué es pecado. En 1 Juan 3:4, 1 Juan 3:4 nos da la definición de lo que es pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torah. Pues el pecado es infracción de la Torah. El pecado es infracción de la Torah. Lo que le está, en pocas palabras, lo que está diciendo aquí Yahshua Mashiach, todos aquellos que se presentan a decir esto hice, ustedes infringieron la Torah. Ustedes no cumplieron mis mandamientos. Ustedes no enseñaron al pueblo las instrucciones de mi Padre. No lo enseñaron, la transgredieron. Entonces por eso serán apartados, por eso serán desechados. Por eso no valdrá nada lo que hayan hecho, si no dieron honra al Eterno cumpliendo sus mandamientos. Eso es lo que quiere decir. El pecado de la transgresión de la Torah. Vamos al Salmo 6:8, que también nos confirma. O sea, esa roca en el antiguo pacto es el mismo Mashiach Yahshua. Y esa roca nos está diciendo que pongamos nuestra vida en el fundamento, en la roca, que es la Torah. Ese es el mensaje de esta tarde, de conocer quién es esa roca y
¿Y qué es esa roca? ¿Qué contiene esa roca? ¿Y qué debemos beber de esa roca? Esa agua que da vida. Eso, cuando tú lo aceptas, cuando tú vienes a Él, tú te humillas, recibes de Él, de ti brotarán ríos de agua viva. Pero esos ríos de agua viva es el Espíritu que dará a todos aquellos que en Él creen. Pero ese Espíritu te llevará a obedecer los mandamientos, a caminar en ellos, como dice Jeremías 36, 26, 27 y Jeremías 11, 19, 20. Él pondrá un nuevo corazón y ese corazón, un nuevo espíritu, y ese espíritu te llevará a conocer la verdad, te llevará a obedecer los mandamientos y a ponerlos por obra. Entonces, no hay confusión en sus palabras. Salmo 6.8. Vamos a Salmo 6.8. Vamos a tratar de acelerar un poco porque no quiero que me pase mucho tiempo. Salmo 6.8 dice: apartaos de mí, todos los hacedores de maldad, de iniquidad. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, todos los que transgreden la Torah, apártense. Entonces, ponte a pensar, estoy en una congregación donde me están enseñando que ya la Torah, no, que las instrucciones de Dios ya no son para mí, que eso es del Antiguo Testamento, que eso, no es eso es solamente para los judíos, que para el pueblo de Israel, ya no me toca a mí eso, ahora solamente me toca obedecer los mandamientos de Jesús. Y aquí vemos que el Salmo nos enseña que se aparte todo aquel que hace maldad. Y ya vimos que maldad es pecado. Y vimos la definición de pecado, que es transgredir la Torah. Así que si estas palabras están haciendo mella hoy en tu corazón, en tu vida, es hora de atender al llamado. Es hora de atender al llamado. No desperdicies esta oportunidad. Mira, David, el rey David lloraba porque por lo que hacían los impíos, de violar la ley. Dice que salían lágrimas de sus ojos. ¿Por qué? Vamos a verlo en el Salmo 119, 136. Salmo 119, 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tus instrucciones, tu ley. Esto lo dijo el rey David. Lo decía para el tiempo de su época. Pero podemos ver que ahora se resiste la gran mayoría del pueblo en las congregaciones a obedecer, a guardar la Torá, porque de esa misma manera se les enseñó. Y eso duele, es triste, eso saca lágrimas. Hay un dolor profundo porque la mayoría de nuestros familiares no quieren saber, siguen cimentados, siguen plasmados en sus creencias, en sus doctrinas, en sus vanidades, rechazando así la Torá. Y es triste, para ser familiares de nosotros, duele. Cuanto más también conocidos, amigos que desechan estas instrucciones. Así que siéntete honrado por el Eterno de haber escuchado y haber venido a este camino. Y es digno de caminar, y es digno de sobrellevar, es digno de permanecer en él, de no desviarse. Pese a lo que la vida es dura sin el Mashiach, sin Dios en tu vida. Pero la vida es más fácil, a pesar de las pruebas, con él de la mano. Todas esas pruebas son más fáciles que sin él. Seguimos entonces en Lucas 6:46, ya lo leímos. Yahshua es la roca, la Torah viviente. Lo vimos que él se sometió al Elohim para obedecer los mandamientos en amor. El que oye y hace sus palabras son la misma ley, las instrucciones de Elohim. 1 Corintios 3:10 al 15. Vamos a 1 Corintios 3:10 al 15, a ver qué nos dice Shaul. 1 Corintios 3:10 al 15. Dice: conforme a la gracia que Elohim me ha sido dada, como perito arquitecto, puse el fundamento, no que Shaul fuera el fundamento, como muchos mal han interpretado diciendo ahora que Shaul era un impostor, un falso profeta, un falso apóstol, y lo han sacado de sus Biblias, por las enseñanzas. ¿Por qué? Por el mal entendimiento que hay de su palabra, de sus enseñanzas en las cartas, y que a través de ese mal entendimiento, de esa mala interpretación, hay mucha ceguera espiritual, y ahí es el rechazo a la ley. Pero ahorita otros han tomado eso y se han elevado más, se han ido en contra diciendo que Shaul no es un verdadero apóstol, que es un impostor. Ahora dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Él dice en el verso 10: yo como perito arquitecto puse el fundamento, o sea, él puso la doctrina, el mensaje de Yahshua, la palabra, lo que le fue revelado, no que él sea el fundamento, no que él se esté apropiando de las buenas nuevas, sino que él puso el fundamento, que es Yahshua HaMashiach. Él mismo lo dice en el verso 11. Y si sobre este fundamento, nuevamente este fundamento, ya sabemos que es la roca, esta roca que sostiene la casa. Si sobre este fundamento alguno edificó oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, la obra de cada uno será manifiesta. ¿Recuerdan? La obra de cada uno será manifiesta. Fuimos creados para buenas obras. Desde el principio, Él nos dio esas instrucciones para que nosotros produjéramos buenas obras.
y esas obras serán puestas a prueba. ¿Sí? Ahora, será probada. Nosotros seremos probados. ¿Recuerdan ese mensaje de, de aquel hombre que fue invitado a una boda? Y, o sea, se coló en la boda y le dicen, ¿qué haces tú aquí sin vestidos de boda? Cuando se refiere a vestidos de boda, son las vestiduras de la Torah. Es el vestirnos con la palabra del Eterno. ¿Qué haces tú aquí? Y no tienes vestido de boda. Y él enmudeció. Eso lo más adelante. Pero eso es lo que va a pasar, que vamos a ser probados. Y debemos dar testimonio de lo que estamos creyendo y de lo que estamos poniendo nuestra esperanza. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Elohim y que el Ruach de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruyere en el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque él es templo de Elohim, el cual sois vosotros. Kadosh es. O sea, el Eterno le ha placido vivir en nosotros y poner su palabra en nosotros. Así que de esa manera Él espera que nosotros demos testimonio, demos buenas obras, que hagamos su voluntad y que todo aquello que hagamos será probado. Nuestra vida es probada en el fuego. Vamos a Deuteronomio 8.2. Vamos a conectar estos versos. Deuteronomio 8 dice: instrucciones del Eterno. Cuidaréis de poner por obra, vamos a leerlo del verso 1, de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, y sigue la historia. Fuimos probados, somos probados. Por eso desde el principio vimos, aquel que tropieza en la roca, que es Yahweh, va a ser ministrado, va a ser confrontado. ¿Sí? Cuando venimos a Él, no quiere decir que todo se va a volver color de rosa, sino que vamos a ser probados para probar nuestro corazón. Si realmente cuando recibimos de Él las cosas buenas y cuando viene la prueba, ¿dónde está puesto nuestro corazón? Eso es lo que hace el Eterno. Él te equipa para poder caminar este camino de fe. Pero de que vamos a ser probados, como lo vimos en Corintios. Nuestras obras van a ser probadas. Pero es para ver en qué está puesto nuestro corazón, si nosotros prevalecemos o no prevalecemos. Primera de Pedro 1.7, acerca de las pruebas, nuevamente. Primera de Pedro 1.7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Yahshua Mashiach. Nuestras obras serán probadas, nuestra fe será probada. Pero ya estando en la roca, no te hundirás. Como dice, si estás cimentado en la roca, vendrán vientos de prueba, vendrán inundaciones, vendrán terremotos, todas las pruebas de la vida. Pero si estás cimentado en esa roca, que es Yahshua Mashiach, no serás conmovido. Eso es lo que está diciendo. Las pruebas vendrán, pero es para fortalecernos, es para afirmar nuestra fe en Él. No solamente en los momentos buenos, amén, aleluya, sino en las pruebas, amén, aleluya. Ya cimentado en Él, esas palabras fluirán con naturaleza. Ese amén, aleluya. Sabes que tu proveedor es la roca eterna. Mateo 16, 13 al 19. Mateo 16, 13 al 19. Viniendo Yahshua a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Le dijeron ellos. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Respondió Simón Pedro, el colérico. Oh, Pedro se levantó y dijo: tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Respondió de una. Entonces respondió Yahshua y le dice: dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ojo con esa conclusión, porque aquí vamos a concluir con este tema y vamos a conectar todos estos versos que hemos visto hoy. Esa roca en el antiguo pacto, de la cual fluyó agua, esa roca que también nuestros ancestros desecharon, ¿sí? Vino a ser el fundamento, y que esa roca se confirma ahora con esta confesión de Pedro y la confesión que hace Yahshua en base a lo que Pedro confesó.
Vamos a verlo. Respondió Simón Pedro, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Entonces Yahshua le dijo, dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Ruach HaKodes se lo reveló. Y eso es lo que pasa cuando tú tienes el Ruach HaKodes. Él revela la verdad. Y esa verdad no tiene variación, no tiene ningún tipo es pura, de contaminación, no tiene contaminación. Esa verdad que viene a tu corazón, esa verdad no la conmueve nadie. Nadie la puede quitar de tu corazón. Pues Pedro se levanta y dice, tú eres el Mashiach. Ahora, Yahshua le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, mi pueblo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Cuál es esa roca? Bueno, aprendimos la tradición y se sigue creyendo que esa roca es Pedro. Esa roca, le digo, eres tú, esa roca. Eso es lo que se enseña en la tradición y que ahí surgió el primer papa. Eso nos lo enseñaron y nos lo muestran aquí. Sí, eso fue lo que le digo, es que Pedro fue nominado el primer papa. Pero eso no es lo que está diciendo aquí el Eterno. Hay que ponerle lentes hebreos a esto y entender a qué se refiere. Hemos visto a través de todas esas escrituras que la roca apunta a él, a Yahshua. Y él dice, sobre esta roca edificaré mi congregación, mi pueblo, sobre esa confesión que tú has hecho. Tú eres el Mashiach. El Mashiach, ¿qué significa Mashiach en hebreo? El ungido, el apartado, el escogido, el enviado, el Mashiach. Sobre esa roca, sobre el Mashiach, esa es la roca, no Pedro. Eso es una falsa doctrina, amigo. Hay que entender de lo que está hablando aquí, en la profundidad de este mensaje, que lo desviaron. Sobre esta roca, el mismo Mashiach, sobre mí edificaré a mi pueblo, y las puertas del Hades no lo arrebatarán, no prevalecerán contra ella. Así que yo te digo hoy, si tú escuchas este mensaje, o si ya vienes escuchando la voz del Eterno, de seguir la Torá, de volver a los caminos, a las sendas antiguas, de entrar a las raíces hebreas de tu fe, eso no lo quitará, recíbelo. Nadie lo quitará, nadie lo podrá quitar. Y tenemos testimonios, puedes tener un testimonio de parte mía. Eso no lo pueden conmover nadie, eso no te lo pueden arrebatar, porque Él da la promesa. Las ovejas que el Padre me da, nadie me las podrá quitar de la mano, nadie las apartará de mí. Cuando Él te llama, Él te va a proveer, Él te va a equipar para que esa fe crezca, sea fuerte y te probará, pero sabrás que estás en Él. Cuando estás en Mashiach, las cosas son diferentes. Esa promesa maravillosa de que nadie podrá arrebatarte de sus manos, es maravilloso. Vamos entonces a Isaías 8:14. Isaías 8:14 y vamos dándole conclusión a este mensaje del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición, que hayan podido entender un poco la conexión que hay de quién es la roca en el antiguo pacto y en el nuevo, de que se está hablando del mismo personaje, de que no son dos dioses, de que no hay tres dioses, de que Él es el mismo. Isaías 8:14. Entonces él será por santuario, ojo, pero él será por santuario, pero a las dos casas de Israel. Esta es una de las cosas que tienes que entender. Hay dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, las 10 tribus perdidas. Que eso es lo que el Eterno está haciendo en estos tiempos, llamando a esas tribus perdidas. Y están metidas en las congregaciones, están metidas en las religiones del mundo, están esparcidas en todas las naciones de la tierra. Y eso es lo que está haciendo hoy en día. Dice, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Oh, tropezadero. No dice para aplastarlas. ¿Recuerdan lo que dijo él? El que tropezara será quebrantado. Habrá humillación, habrá arrepentimiento, todo para bien. El tropezar no es malo porque te puede volver a levantar. Pero él dice aquí, le profetizó, esto será para estos tiempos, tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Esa roca es Yahshua Mashiach. Y si tú te sientes confrontado, ven a él, haz arrepentimiento, vuelve a los caminos de la Torah. Dice que es tropezadero. ¿Por qué? Para la casa de Yahudá, que es la que conocemos como Israel, la tierra de Israel, donde están los judíos, que allí hay parte de la casa de Benjamín y la casa de los levitas, ¿sí? De la tribu de los levitas, formado por la gran mayoría de la casa de Judá, judíos, por eso le llaman judíos. Esa es la casa de Judá, y la casa de Israel es la que está esparcida en las naciones. En toda parte hay casa de Israel. Entonces, para Judá, dice, es piedra de tropiezo porque no le aceptan
como el Mashiach, aún en estos días. Hay unos que están recibiendo, están viniendo por la misericordia del Eterno, pero la gran mayoría rechazan al Mashiach. Por eso es piedra de tropiezo para la casa de Judá. Y ahora, para la casa de Israel, que se encuentra en las cuatro esquinas, en las congregaciones religiosas, católicas, cristianas, y todo tipo de creencia. Allí en casa de Israel dice que es tropiezo porque no lo ven, especialmente hablando del cristianismo. Dice, ¿por qué es piedra de tropiezo? Porque no le ven como la Torá viviente. Han tropezado en un pensamiento grecorromano. No pueden ver a Yahshua como la Torá viviente. No la aceptan como eso. Solamente como Salvador, pero no como Señor. Y ahí hay una gran diferencia. Cuando tú aceptas al Eterno, puedes aceptar como Salvador, que es lo que ofrece, pero como tu Señor. Y cuando es tu Señor, obedeces lo que te dice. Ya lo vimos. Debemos obedecer los mandamientos. Ahora, ¿cómo concluye este mensaje? Diciendo en verso 16 de Isaías 8, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Eso es para ahora, eso es para ti, eso es para mí. Sus discípulos son su pueblo, aquellos que ha llamado para que hagan parte de ese pueblo. Recuerda, sobre esta roca edificaré mi pueblo, mi congregación, mi Kehilá, mal traducido como iglesia. Ahora, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Tú y yo somos discípulos del Eterno. Esa ley está sellada, debemos atarla, sellarla en nuestros corazones. Mira el verso 20, dice, a la ley y al testimonio, a la Torá y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Puedes contrastar esto con la vida que estás llevando, con la fe que estás llevando en las congregaciones, en la religión, y decir, la palabra del Eterno me dice que si yo no estoy hablando de la Torá, si estoy rechazando el mensaje de la ley, no me ha amanecido el sol de justicia, no me ha amanecido. Entonces, ven a la roca, tropieza con él, recibe sus pruebas, recibe todo lo que él tiene para ti. Y dentro de eso hay pruebas, pero estás en él, obedece sus mandamientos. Es lo que él quiere para sus hijos. Es la institución, es la constitución para su pueblo. De que no podemos desechar la Torah, porque lo estaríamos desechando a él. Y si desechamos al pueblo de Israel, estamos desechando nuestra herencia, el lugar donde vamos a entrar, el pueblo al cual vamos a pertenecer. O sea, es hora de meditar, es hora de pensar en todos estos conceptos de que esa roca vino para ser fundamento, vino para ser tropezadero, pero no queremos que ninguno sea aplastado por él, aunque lo habrá. Pero es hora, es tiempo, hay tiempo ahora de que vengas a la Torá viviente, y recibas su amor, recibas su instrucción. No rechaces más, no endurezcas más tu corazón, como dice Hebreos 4:7. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Quita ese corazón de piedra y deja que la Torá viviente entre a tu corazón, que sea escrita en las tablas de tu corazón, en las tablas de carne, ya no tablas de piedra. Bueno, esto ha sido el mensaje de hoy. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Espero que haya sido edificación, de bendición para ti, tu familia, para todos aquellos. Recuerda repasar los versos, conectarlos, saber que esa roca eterna es Yahshua Mashiach y que Él tiene aguas vivas para beber. Todo aquel que cree en Él recibirá y de Él saldrán estos ríos de agua viva, o sea, del Ruach que ha de dar a todos aquellos que en Él creen. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga prosperar su palabra, su entendimiento, su sabiduría, su amor, que sobreabunde en tu vida. Y venga al camino de las raíces hebreas, que venga al camino que es Yahshua Mashiach. Y Él te instruirá, Él no te dejará, nunca te abandonará. Permíteme cerrar con esta bendición que está en Deuteronomio capítulo 6, verso 22 al 27, que dice así, es para el pueblo de Israel. Baitaber Yahweh el Moshe Lemor, Daber el Ajarón de Albanaf Lemor, Kote Barejó el Bene Israel Amor Lajem, Yevarejeja Adon Yahweh Beismereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja, Yisa Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom, Besamu Eshmi al Bene Israel, Ba'ani Aberajem. Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice el Adón. Shalom, shalom, leitraot, bendiciones.